Hola a todos, soy Jaime Talledo de Lama, Managing Partner del News por Law, y agradezco mucho la invitación de Enfoque Derecho para conversar con ustedes un poquito acerca de los derechos televisivos del Mundial de Qatar 2022. Los derechos televisivos son parte de los derechos en general que tiene aquella entidad que organiza un torneo deportivo, ¿no? En este mundo del deporte, la estrella de esos derechos y de esos torneos son los torneos de fútbol. Y en el mundo del fútbol organizado, quien es dueño del torneo más importante de todos, por decirlo de alguna manera, dueño, es FIFA. Entonces, FIFA es el titular de los derechos de transmisión de ese torneo, ¿no? Estos derechos de transmisión pueden ser derechos televisivos, derechos radiofónicos y otros, algunos derechos más. Bien, digamos que el fútbol es la estrella de los espectáculos que se pueden transmitir por televisión y por lo tanto entendemos además el valor monetario que pueden tener y la importancia que tienen para todo el mundo. Entonces, los derechos televisivos son la titularidad que se tiene para poder transmitir el espectáculo del torneo hacia cualquier lugar del mundo. El titular de esos derechos, entonces, es FIFA conforme a sus propios estatutos. Los derechos de transmisión, entonces, del torneo de fútbol mundial, en este caso el Mundial de Qatar 2022, han sido en su momento cedidos por FIFA a diferentes cadenas o distribuidoras de esos derechos y de esa señal que se transmite desde Qatar hacia el mundo. Entonces, FIFA ha vendido, por decirlo de alguna manera, los derechos desde mucho antes, ¿no? Entonces lo ha hecho en algunos casos, por ejemplo, ha vendido a distintas televisoras o cadenas de reproducción, etcétera, derechos no solamente de este mundial, sino de algunos otros mundiales futuros y quizás desde antes. Por ejemplo, con la cadena Frecuencia Latina ya sabíamos que en el Perú, por ejemplo, ¿no?, que iba a transmitirlo Frecuencia Latina desde hace años, porque ya desde hace años es que se había logrado esa transacción para poder ser este canal de televisión el que iba a transmitir el mundial, esto es, el que iba a tener los derechos de transmisión cedidos por FIFA a cambio, por supuesto, de una retribución económica, ¿no? Entonces a nuestro país llega, como llega a todos los países, esto es por medio de un contrato, ¿no?, de transmisión de los derechos de cesión para poder ser utilizados en exclusiva normalmente en el país. Esto es bien interesante porque no siempre ha sido así. Quiero decir, no siempre ha sido en exclusiva. Aquella cadena que compra los derechos de televisión le interesa que sea, por supuesto, en exclusiva, pero insisto, esto no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que veíamos los mundiales en más de un canal de televisión, ¿no? Ha sucedido, por ejemplo, que podíamos ver el mundial en América Televisión y también en Panamericana Televisión. En su momento, si mal no recuerdo, el mundial de 1986, por ejemplo, fue transmitido así, en dos señales. Ahora no, ahora la tendencia es que los tiene alguien en exclusiva o, en todo caso, si es que hay más postores para comprar los derechos, se dividen los paquetes de partidos, quizá las etapas, qué sé yo, que puedan tener, eso depende del acuerdo al que lleguen, o si esta empresa, por ejemplo Latina en este caso, al comprar los derechos, eh, tenía también la capacidad de poder a su vez cederlos a otros, ¿no? Eso depende del acuerdo comercial al que se haya llegado. En este caso específico, en el Perú, entendemos que Frecuencia Latina tiene los derechos de manera exclusiva. En el Perú ha surgido últimamente la protesta de algunos hinchas del fútbol porque el canal que tiene la exclusiva para transmitir los partidos del Mundial ha anunciado que solamente transmitirá en señal abierta algunos partidos. Y dice también que todos los partidos los va a tener de todas maneras en sus demás plataformas. Esto
puede sonar un poco, no que lo hagan con esa intención, pero puede sonar un poco equívoco, porque en verdad lo que sucede es que Frecuencia Latina transmite en televisión abierta solamente 32 partidos. El resto de partidos los va a tener en su plataforma virtual, pero no transmitidos en directo, sino en diferido, ¿no? Entonces, como se puede entender, para aquel que quiere ver fútbol, eso pierde mucho valor, ¿no? Eso pierde mucho valor, no lo está viendo en directo, eh, el resultado ya se dio, entonces verlo en diferido en una plataforma virtual además como que puede ser poco atractivo, ¿no? Lo cierto es que Frecuencia Latina tiene la exclusividad y por lo tanto, digamos, puede hacer en ese sentido lo que quiera respecto a esos derechos y la manera como los transmite. Aquí depende mucho del acuerdo comercial que haya tenido con FIFA y además depende mucho del acuerdo que tenga con sus propios anunciantes. Porque puede suceder que, digamos, la pregunta que se hacen hinchas, pero ¿por qué pasan este partido X y por qué no pasan el partido Z, por ejemplo? Lo que sucede es que a lo mejor en el horario en que pudieran transmitir ese partido que al hincha le interesa, tienen algún programa que tiene auspiciadores que han pagado mucho por ese horario. Entonces, si tiene algún auspiciador que auspicia, valga la redundancia, un programa específico en ese horario, a lo mejor a la televisora no le conviene cortar ese programa por poner un partido del Mundial. Entonces, todo depende también de cuestiones comerciales, finalmente. Esto es, de con qué auspicios cuenta y cuánto le conviene quitar su programación original, digamos, para poner un partido del Mundial. Por lo tanto, dependerá de cuántos auspicios, cuánta publicidad consiga para ese partido de Mundial en ese horario. Es una pena porque la falta de competencia, digamos, de otra alternativa para poder ver el Mundial, hace, en televisión abierta quiero decir, ¿no? Hace, por supuesto, que la televisora que tiene los derechos vea la cuestión según su mejor interés comercial. Está en todo su derecho, es absolutamente legítimo, pero digamos que eso va un poco en detrimento de el televidente, ¿no? Entendemos, por supuesto, también que tiene mucho que ver con que nuestro país no esté participando en el Mundial. La cuestión sería comercialmente totalmente distinta si Perú estuviera participando. Entendemos que el Mundial tendría generaría mucha más expectativa en el televidente peruano y por lo tanto habría más empresas que estarían dispuestas a anunciar durante todos los partidos del Mundial, de tal manera que aquel que tiene los derechos ahora para transmitir los partidos estaría dispuesto a poner todos los partidos, por supuesto, en televisión abierta, cosa que no sucede precisamente por eso. Esa es una de las grandes razones por las que no se ven todos los partidos en televisión abierta, por una cuestión absolutamente mercantil.